tiene, como todos tenemos en los bancos, cuentas, aunque sea de ahorro, aunque sea de la más pequeña, pero es una cuenta, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró hace unos días que el Servicio de Administración Tributaria, lo que es el SAT, cuenta con la facultad para acceder a toda la información bancaria de personas y también de empresas sin necesidad de solicitar una orden judicial. Así que, si usted no lo sabía, hoy se lo comento y se lo comento con los expertos como siempre. Y en esta ocasión hemos invitado a Pablo Cervantes, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, para que nos despeje de una vez por todas la duda de cómo está este asunto, porque los contadores pues siempre son importantes para hacer las cuentas bien y que pues paguemos los impuestos correspondientes a nuestros ingresos. Y agradezco mucho a Pablo. Pablo Cervantes, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí y platícanos cómo queda finalmente el secreto bancario en México. Ya no existe. Hay quien dice que esto es un riesgo porque hoy toda la información se filtra y queda al descubierto en manos de quién sabe quién. ¿Crees tú que esto va a suceder en México? Mira, yo creo que tenemos que analizar lo que resolvió la Suprema Corte la semana pasada, porque realmente no fue de que se le esté dando atrás al secreto bancario, ya que ya existía la disposición en el artículo 142, fracción cuarta de la Ley de Instituciones de Créditos, en la cual facultaba a la Secretaría de Hacienda para que solicitara, en este caso a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, los estados de cuenta de los contribuyentes para efectos de realizar pues, revisiones de tipo fiscal, auditorías fiscales. Entonces, ahora sí, el tema controvertido por el cual hizo el análisis la Suprema Corte fue que un particular alegaba que esta disposición, así en estos términos, pues era inconstitucional, dado que violaba el secreto a la vida privada y que no se podía, además, esta información utilizar para otros fines, como pudiera ser para temas de juicios penales. Entonces, la Corte lo que hizo fue resolver si la petición de este contribuyente, de este gobernado, tenía o no la razón, y determinó que el artículo era totalmente constitucional, válido, y que la autoridad fiscal podría, en uso de estas facultades que le otorgó el Congreso de la Unión, solicitar esta información, hacer uso en las facultades de comprobación para determinar si los contribuyentes están o no cumpliendo, para determinar de manera correcta sus impuestos, y en su caso, si la autoridad fiscal considera que hay una probable comisión de un delito, integrar, pues hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y aportar como pruebas, pues obviamente su investigación a través del procedimiento de investigación fiscal, junto con estos estados de cuentas bancarios que obtuvo a través de este artículo. Entonces, esto fue lo que sucedió la semana pasada. Ahora bien, ahí es, en base a todo lo que acabas de mencionar, pues Pablo, yo te preguntaría, entonces, ¿en qué casos el SAT, que es el Sistema de Administración Tributaria, puede acceder al secreto bancario? Está muy, son muy casos muy contados, y el caso es específicamente la autoridad decide revisar si el contribuyente está cumpliendo o no con sus obligaciones, pero no tiene la información de los depósitos bancarios. Entonces, la autoridad fiscal, el uso de esta facultad, argumentando que va a revisar para efectos fiscales si realmente se está cumpliendo o no con el pago de los impuestos, le va a solicitar a la Comisión Nacional Bancaria que le pida a los bancos en los cuales el contribuyente tenga sus cuentas bancarias para efectos de que le proporcionen esta información. Entonces, es el único caso en el cual prevé la ley, en la cual la autoridad fiscal puede requerir, en este caso, este tipo de información. Ahora bien, no nada más es el SAT quien puede hoy solicitar este tipo de información de las cuentas de uno. También tengo entendido el Procurador General de la República, los procuradores de justicia de los estados, el Procurador de Justicia Militar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En fin, hay una serie de condicionamientos ahí para que accedan a nuestras cuentas bancarias, tanto de empresas como de personas. Esto es lo que estoy diciendo. Creo que estoy en lo correcto, ¿no es así? Es correcto,
o sea, ya hay varias autoridades que pueden solicitar esta información. Obviamente, cada caso es distinto. En el caso de la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria se les restringe que sea para efectos fiscales. En el caso de las otras autoridades tendrán que justificar y motivar por qué quieren esta información, no por el hecho de que una de estas autoridades que has mencionado quieran esta información, la Comisión Nacional Bancaria la debe de solicitar, porque debe de verificar, en este caso, de que hay un motivo válido y que esté en uso de sus facultades de todas estas autoridades. Es decir, que no nada más se solicita, ay, dámela y ya. Hay un procedimiento, tengo entendido, a través del Ministerio Público, ¿no? Para denunciar posibles hechos constitutivos de delitos y entonces sí, ahí empieza todo el proceso, ¿es correcto? Es correcto. Primero se solicita la información, cada una de estas autoridades realiza su procedimiento que establece la ley en particular y derivado de estos procedimientos determinan de que probablemente hay una comisión de un delito, pueden solicitarla al Ministerio Público de que inicie una investigación, la aportan esta información y como parte de la información irán los estados de cuenta bancarios y de esta forma el Ministerio Público podrá ejercer una acción penal en el caso que lo determine que es procedente. Bueno, pues todo esto también incluye el lavado de dinero, la defraudación fiscal, el terrorismo, en fin, toda una serie de delitos que hoy operan en México y bajo este esquema, te pregunto yo, ya como integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores, ¿qué tanto han aumentado o han disminuido eh, en este gobierno las empresas fantasmas o las empresas fachadas? ¿Cómo van los datos que ustedes como contadores públicos tienen en sus manos de acuerdo al Colegio de Contadores Públicos de México? Son datos que publica en este caso el Servicio de Administración Tributaria y como parte de estos programas que tiene para revisar la creación de este tipo de empresas o empresas que facturen operaciones simuladas, realmente sí han bajado el tipo de contribuyentes porque la misma autoridad y el Congreso de la Unión han endurecido las penas en las cuales si tú estás involucrada en este tipo de operaciones, no solamente puedes tener problemas y aunque tú te puedas evadir de la justicia, vas a quedar en este caso boletinado, incluso no vas a poder crear nuevas empresas porque tu nombre va a estar relacionado con actividades ilícitas y no te van a permitir ser accionista o representante legal, o en el caso de que tú lo quieras hacer o lo quieras registrar ante la Secretaría de Hacienda, pues lo va a rechazar. Entonces, sí, estas medidas pues han ayudado a la autoridad a bajar la creación o el manejo de este tipo de operaciones y también porque el gobierno mexicano ha adquirido compromisos a través de tratados internacionales con autoridades internacionales en el cual se han comprometido a combatir este tipo de delitos. Entonces es parte no solamente de temas nacionales, sino de temas internacionales en los cuales México se ha comprometido y debe de cumplir con la pena de que si no cumple pudiera ser sancionado. Y otra pregunta que nos está haciendo la gente, pues tú eres el bueno para contestarla. Nos están diciendo, ¿existe el terrorismo fiscal en México en este gobierno? El terrorismo fiscal no es terrorismo porque lo que está haciendo en este caso el gobierno actual es simplemente aplicar sus facultades que tiene. Entonces ya tiene facultades que le da el Código Fiscal de la Federación para hacer revisiones fiscales, tiene los supuestos y el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda, no pueden crear nuevos supuestos si el Congreso de la Unión no los ha establecido. Entonces sí tenemos un principio de legalidad, de seguridad jurídica nosotros como gobernados, de que si no estamos en tales supuestos, no podemos ser sujetos a auditoría. Si estamos en los supuestos que establece la ley, pues a lo mejor probablemente nos llegue una auditoría, pero el hecho de que nos llegue una auditoría no quiere decir de que estemos evadiendo impuestos, simplemente a lo mejor la autoridad quiere verificar de que seas un contribuyente cumplido y derivado de este procedimiento, pues a lo mejor lo compruebe y no tendrás problema adicional alguno. Bueno, ya para terminar, ustedes manejan números y de muchas empresas pequeñitas, medianas, grandes. ¿Cómo va el camino de México en la economía? Porque ya hemos salido o estamos saliendo de una pandemia, se empieza a reactivar la economía. ¿Cómo ves este 2022 y cómo ves los próximos 3 años en la economía mexicana?
Ahorita estamos en un entorno económico de riesgo porque México, como país que vive en un ambiente globalizado, pues obviamente cualquier tema económico que pase en cualquier país o en cualquier bolsa, pues obviamente nos puede afectar. Entonces ahorita en algunos países están en un tema de recesión, están varias bolsas de valores en el mundo están cayendo, están bajando, entonces probablemente nosotros como país nos veamos afectados por esta dinámica económica y además es consecuencia del tema de la pandemia. Entonces, probablemente tengamos algunos problemas, pero yo creo que aquí lo importante es las acciones que tome el gobierno federal para poder mitigar, no prevenir, porque probablemente no las prevenga, pero sí mitigue los efectos, para lo cual pues ya ha lanzado un plan el gobierno federal para retener la inflación y otro tipo de acciones en aras de prever de que nos veamos menos afectados. Entonces creemos de que con estas medidas probablemente este año pues no nos veamos tan afectados y en un tema de 3 años probablemente veamos otra vez la recuperación de la economía, no solamente la mexicana, sino las economías extranjeras y podamos estar hablando ya de un tema de desarrollo económico. Entonces yo creo que los siguientes años probablemente serán de recuperación y todo, y a lo mejor en un plazo de 3 años podríamos estar hablando que ya estamos superando las consecuencias de la pandemia y del ambiente económico mundial. Pues ojalá, pues si es que se toman las políticas adecuadas, porque entre la economía y la política, pues yo diría que no hay casualidades, ¿no? Cuando decimos viene la recuperación, bueno, a mí me lo han preguntado desde los amigos y algunos empresarios que platico con ellos. ¿Cómo ves tú que manejas información? ¿Viene ya la recuperación? Y mi respuesta es, entre la economía y la política no hay casualidad. Siempre y cuando se tomen las medidas económicas necesarias y los puntos adecuados a seguir en un equilibrio de las finanzas, pues vendrán mejores tiempos. Sí, si no se toma, si no se hace de esta manera y ordenada, pues yo creo que vamos a tardar muchísimo tiempo más en la recuperación. ¿Coincides con esto? Sí, yo creo que es muy importante que se tomen las medidas adecuadas, incluso de que el gobierno federal empiece a otorgar ayuda, ahora sé que a los micros, medianas y grandes empresas en aras de que puedan ellos solventar este tipo de crisis económica que vamos a estar en este caso enfrentando y que no tiene como origen algún tema interno, sino es la pandemia que se vivió a nivel mundial y todos las caídas que ha habido de las bolsas de valores en el mundo, pero para poder mitigar yo creo que es necesario de que venga pues esta ayuda. Pues te agradezco mucho, agradezco a Pablo Cervantes, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos, porque pues nos has despejado muchísimas dudas con respecto al secreto bancario, a la recuperación y a las políticas públicas que está siguiendo este gobierno. Te mando un fuerte abrazo. No, a ustedes hasta luego y gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos al